traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La última semana que estuvimos aquí, estuvimos viendo los libros de los profetas Jonás y Nahum. Nos habíamos saltado Miqueas porque el propósito era ver a esos dos profetas juntos, ya que ambos tenían en común una cosa, y es que su mensaje fue dirigido a la misma ciudad que era Nínive, aunque entre el tiempo que vivió Jonás y el tiempo que vivió Nahum aproximadamente transcurrieron 100 años de distancia. Sin embargo, el mensaje fue dirigido por ambos a esa ciudad que fue la capital del imperio asirio. Veíamos las diferencias entre el resultado de la predicación de Jonás y el mensaje de Nahum. Es que ante la predicación de Jonás la ciudad se arrepintió y por lo tanto Dios perdonó a Nínive y esa ciudad siguió existiendo, mientras que el mensaje de Nahum es un mensaje de juicio y un mensaje en el que no hay solución, no porque Dios no quiera, sino porque no hay la misma actitud que hubo cuando Jonás fue enviado allí, la actitud de arrepentimiento y de quebrantamiento. Y entonces veíamos cómo lo que una generación hace ante Dios, el arrepentimiento que una generación tiene ante Dios, vale para esa generación, pero no vale para las generaciones posteriores, porque cada generación es responsable de lo que haga ante Dios. Y ahora sí, entonces venimos al libro del profeta Miqueas. Miqueas tiene 7 capítulos. Miqueas profetizó durante el tiempo de Isaías, es decir, Miqueas e Isaías fueron contemporáneos. Ahí tenemos en el capítulo 1 y versículo 1 el tiempo cuando él profetizó, dice palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Aquí tenemos una cosa también importante, es que la profecía de Miqueas va a ir dirigida a los dos reinos, al reino del norte, Israel, y al reino del sur, Judá, porque aquí están tipificados esos dos reinos en las capitales de ambos reinos. Samaria era la capital del reino del norte y Jerusalén la capital del reino del sur. El libro se puede, está dividido en estos 7 capítulos que lo componen, y estos son los títulos que le he dado a los diferentes capítulos. En el capítulo 1 vamos a ver el fracaso de esos dos reinos que hemos mencionado. En el capítulo 2 el fracaso de los potentados, de los grandes, de los poderosos en esos reinos. En el capítulo 3 el fracaso de los dirigentes, los dirigentes ya sean civiles o ya sean espirituales de la nación. Es decir, que estos 3 capítulos los podíamos englobar en un fracaso colectivo, en un fracaso total. Y a continuación, entonces, en el capítulo 4 tenemos el anuncio que hace Miqueas del reino de Dios frente a los fracasos humanos de las naciones, de los reinos, de los grandes, de los dirigentes, de los poderosos, etc., está el anuncio del reino de Dios. Y luego en el capítulo 5 se habla acerca de el rey de ese reino de Dios, dónde van a nacer, quién va a ser, cómo va a ser. Luego en el capítulo 6 tenemos lo que Dios pide del pueblo, que Dios demanda del pueblo, y en el capítulo 7 tenemos el fracaso de ese mismo pueblo
ante lo que Dios está pidiendo. Pero el libro no termina con la palabra de fracaso, sino que el libro termina, como hemos dicho anteriormente, lo mismo que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, etc. El libro termina de una manera gloriosa, de una manera de esperanza, de salvación. Y efectivamente le he puesto ahí epílogo, es decir, la palabra final que hay en el capítulo 7, después de constatarse el fracaso del pueblo, la palabra final tiene que ver con que Dios es mi Salvador personal, del profeta, pero también además es el Salvador colectivo. En este sentido, el libro de Miqueas tiene un mensaje muy particular, no es exclusivo suyo, pero ese mensaje es el reino de Dios. De la misma manera que hemos fracasado individualmente cada uno de nosotros ante Dios, y por eso necesitamos una salvación personal, hemos fracasado personalmente y necesitamos una salvación personal, como también hemos fracasado colectivamente, entonces necesitamos una salvación colectiva. Y esa salvación colectiva es precisamente el reino de Dios. La salvación colectiva no viene a través de ninguna clase de sistema de gobierno humano ni de gobernante humano. Todo eso está destinado al fracaso precisamente. Y es por eso entonces que la solución colectiva tiene que venir de arriba, tiene que venir de Dios. Y esa solución, esa salvación colectiva, entonces es la que se llama el reino de Dios. Vamos a empezar entonces con el capítulo 1, el fracaso de los dos reinos. Lo primero de todo que vemos en este comienzo del capítulo 1 es la presentación que el profeta hace de Dios. Es una presentación en términos de grandeza y es una presentación también terrible de Dios. En ese sentido, nos recuerda la presentación que hay en Nahum, en los primeros versículos. En Nahum, ahora los veremos, hay una presentación que el profeta hace que es imponente y es parecida, muy parecida a la que también Miqueas está haciendo. Versículo 3, porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Así que ante esta presencia apabullante de Dios, no hay nada, incluso lo más grande que podamos pensar en la naturaleza, que pueda aguantar, que pueda resistir ante esa presencia. Como dice ahí, los valles se hendirán, se partirán como la cera delante del fuego. Ya sabemos lo que ocurre con la cera delante del fuego, que se derrite, ¿no? Que queda en prácticamente nada. Entonces, así es como comienza este profeta, y así es como comenzaba el profeta Nahum también lo mismo. Allí, si vamos unas páginas adelante, en el capítulo 1 de Nahum, recordamos, versículo 1:4, él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Así que los términos en los que Nahum habla de Dios son muy parecidos a los que Miqueas está también hablando acerca de Dios. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué Dios se presenta de esta forma tan imponente, tan tremenda, hasta tal punto que nada puede aguantar, puede resistir esa presencia?
Pues la causa la tenemos inmediatamente. Allí en 1:5 dice: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Así que no es por casualidad ni es por capricho que Dios venga de esta manera tan tremenda, tan terrible, porque hay una causa que da pie a esa manifestación, y es precisamente lo que aquí se está diciendo: la rebelión y los pecados, tanto de la capital del reino del norte, Samaria, como la capital del reino del sur. Y si las dos capitales y las dos ciudades principales de esos dos reinos han caído en este estado, significa entonces, porque esas ciudades son las que resumen y simbolizan a esos dos reinos, significa entonces que los dos reinos también han llegado a caer de esta manera. Así que ahí tenemos las consecuencias resultantes de este pecado, de esta rebelión, que las tenemos en los versículos 6 y 7. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Así que aquí tenemos la profecía, el mensaje de lo que va a pasar con Samaria, con la capital del reino del norte. El profeta Miqueas está viviendo aproximadamente hacia el año 750 antes de Cristo. El año 721, o sea, unos 30 años después de la profecía de Miqueas, van a venir el ejército asirio y va efectivamente a invadir todo el territorio. Ya habían invadido antes la zona septentrional, que era la de Galilea, y habían mandado cautivos para allá, pero finalmente van a llegar hasta la capital, a Samaria, y van a conquistarla, y se van a llevar cautivos entonces a toda la población. Efectivamente, lo que el profeta aquí está anunciando es lo que va a ocurrir. Ante este anuncio tan trágico, tan terrible, fíjate la actitud que el profeta Miqueas tiene. El profeta Miqueas no es del reino del norte, es del reino del sur. Porque fíjate allí en el capítulo 1, versículo 1, dice: palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset. Y Moreset era una población de Judá. Era una población de Judá. Entonces, él no pertenecía al reino del norte y podía anunciar este juicio terrible sobre Samaria, el reino del norte, y luego encogerse de hombros y decir: bueno, como no nos toca a nosotros, como no nos afecta a nosotros. Pero no. La actitud que el profeta tiene la tenemos en el versículo 8. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Así que el profeta no solamente es el emisor de un mensaje, como si fuera un canal nada más, y él se queda impertérrito, se queda impávido, no siente ni padece ni nada, solamente está pronunciando palabras nada más, pero no, ese mensaje que él está transmitiendo, él lo está sintiendo, a él le está doliendo lo que está transmitiendo. De ahí esas palabras: lamentaré, aullaré, andaré despojado y desnudo. Y en ese sentido, esta actitud que Miqueas tiene nos recuerda a la actitud que tuvo también Jeremías. Nos acordamos, ¿verdad? Cuántos lamentos, cuánto llanto, cuánto dolor a causa de la profecía que estaba dando, en este caso, sobre su propio pueblo. Pero vemos ahí esto:
Es la diferencia que vimos, por ejemplo, con Jonás, ¿verdad? Jonás manda el mensaje, pero tiene una antipatía visceral hacia Nínive. Ojalá los de Nínive no se arrepientan para que Dios derrame su ira sobre ellos. Pero no es esta la actitud que Miqueas o que Jeremías tienen. Y por supuesto, no es esa tampoco la actitud que Jesús tuvo hacia Jerusalén, viendo lo que iba a pasar con Jerusalén. Porque si vamos un momentito al Evangelio de Lucas, al capítulo 19 y versículo 41, dice, Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y lloró sobre ella porque él sabía perfectamente lo que unas cuantas décadas después iba a suceder. El ejército romano llegó, sitió la ciudad, la capturó, derribó sus fortalezas, prendió fuego al templo, etcétera, etcétera, toda la destrucción y todo el desastre que vino. Y Jesús está llorando por la pérdida, por la ruina que va a experimentar Jerusalén. Lo mismo que aquí Miqueas está llorando por la pérdida que va a experimentar también Samaria, el reino del norte. Desde el versículo 10 hasta el versículo 15 vemos citas de una serie de ciudades que no están en el reino del norte, sino que están en el reino del sur, en el reino de Judá, la patria de Miqueas. Porque lo que va a ocurrir es que el ejército asirio, que viene de arriba, entonces va a penetrar en Samaria, pero va a llegar hasta las puertas de Jerusalén. Es lo que sucedió con Sennacherib en días del rey Ezequías, cuando pusieron sitio a la ciudad y parecía que todo estaba perdido. Y fue cuando Ezequías pidió al profeta Isaías que intercediera a Dios por la situación, y efectivamente la palabra que el profeta recibió es de que iba a haber liberación, y hubo una liberación milagrosa, porque el ejército asirio fue aniquilado allí mismo a las puertas de Jerusalén y en una sola noche, y el resto que quedó del ejército tuvo que salir de allí y la ciudad fue librada, la ciudad fue tomada. Pero estos versículos 10 al 15 seguramente describen la marcha del ejército asirio hacia Jerusalén y cómo va pasando, cómo se convierte en una amenaza por todas las ciudades estas que aquí se mencionan. Y hay una serie de juegos de palabras que el profeta emplea aquí con los nombres de esas ciudades. Esos juegos de palabras nosotros los hemos perdido, porque al traducir, como hemos dicho en otras ocasiones, de una lengua a otra lengua, pues entonces todas esos matices no se pueden quedar reflejados. Pero el caso es que él hace aquí estos juegos de palabras. Voy a explicar algunos de ellos. Versículo 10. No lo digáis en Gat ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Bet-le-Afra es el nombre de una población de Judá. Literalmente significa casa de la gacela. Bet siempre es la palabra que significa casa. Betel, casa de Dios. Betlehem, Belén, casa del pan. Bet-le-Afra es casa de la gacela. Bueno, entre la palabra gacela y la palabra polvo hay un sonido similar, muy parecido, en la lengua en la que el Antiguo Testamento fue escrito. De tal manera que los moradores de la casa de la gacela, un nombre tan bonito, ¿verdad?, se van a tener que revolcar en el polvo
el polvo de la humillación, del quebrantamiento y de la pérdida, precisamente por el ataque de este ejército enemigo que está avanzando. Tenemos también en el versículo 11, pásate, oh morador de Safir, desnudo y con vergüenza. Safir es otra población de Judá. La palabra Safir significa bello, bello. Pásate, oh morador de Safir, desnudo y con vergüenza. Hay un cambio total entre lo que es bello, el morador de Safir, de esa ciudad, a cómo va a quedar convertido en alguien desnudo y totalmente avergonzado. En este mismo versículo, en la otra parte, dice, el morador de Zaanán no sale. Zaanán es un nombre de otra población que significa rebaño. Lo lógico del rebaño es que está en el aprisco, ¿verdad? Está en el redil, pero sale del redil. Claro, sale para pastar, sale... Pero aquí el morador de Zaanán, el morador del rebaño, no sale, no tiene salida. Y no tiene salida precisamente porque está asediado, porque está rodeado por el enemigo. Tenemos también en el versículo 12, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte del Señor el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Así que los que están deseando el bien, la prosperidad, la abundancia, etcétera, todo lo que está relacionado con el bien, al final lo que van a recibir es lo contrario, el mal, es el contraste que hay. En 1.13 dice, uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis. Laquis es otra de las ciudades de Judá, y el nombre de Laquis significa invencible. Así que aquí tenemos a una ciudad que teóricamente era invencible, una ciudad fortificada, una ciudad aguerrida. Pues bien, los moradores de esta ciudad supuestamente invencible van a tener que uncir al carro bestias veloces. ¿Para qué? Para escapar, para tratar de huir ante el ataque del enemigo. Así que Laquis, la que parecía invencible, resulta que va a ser vencida por este ejército. En 1.14 tenemos, por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Akzib serán para engaño a los reyes de Israel. El nombre Akzib, de otra población de Judá, el nombre Akzib significa engaño. Engaño. Las casas de Akzib, las casas de engaño, serán para engaño a los reyes de Israel. Y finalmente, en el versículo 15, aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. Maresa, otra población de Judá que significa Maresa a la cabeza, estar a la cabeza. Es decir, una población de mando, de autoridad. Pero aquí dice, os traeré nuevo poseedor. Es decir, que va a haber quien os mande a vosotros, extranjeros que van a mandar sobre vosotros, van a poder. Así que el profeta va repasando todas estas ciudades, entonces, y va viendo cómo el ejército asirio va adentrándose y poniéndolas en aprieto y cayendo una por una, derrotándolas, aunque sus nombres indican algo muy importante, muy grande, sin embargo, la realidad va a ser otra. Y en el versículo 16 tenemos el resumen de todo esto. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Así que es el cautiverio finalmente lo que va a ocurrir.
y por causa de ese cautiverio, entonces viene esa palabra de raerse, de hacerse calvo, una de las maneras en las que en aquel tiempo una persona denotaba la humillación era mediante su porte externo. El porte externo es algo que refleja a veces lo interior, ¿verdad? Depende de cómo nos vistamos, está reflejando algo de lo que hay dentro de nosotros. Si uno se viste de negro, es que está vestido de luto, es que está pasando un duelo por alguien que ha fallecido. Pero si alguien se viste de colores, entonces es que es de festejo, de alegría, de boda, etc. Raerse era precisamente una señal de quebranto y de humillación. Aquí tenemos el capítulo 1, el fracaso de los dos reinos, de Samaria y de Jerusalén, de Israel y de Judá. Pasamos a continuación al capítulo 2, fracaso de los potentados, los poderosos, los que tienen en sus manos los resortes. Capítulo 2 y versículo 1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Así que aquí no son gente débil, no son gente de a pie, no, son gente importante, que tienen en sus manos la capacidad de decidir, y lo que están pensando y están haciendo planes es malévolos, malignos, y cuando llega la ocasión, cuando llega la mañana, como dicen, los ejecutan. Hay un acaparamiento de propiedades, de hacerse ricos a costa de los demás. Versículo 2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Hay un acaparamiento de propiedades, hay un abuso del prójimo, y entonces lo que anuncia Miqueas como consecuencia de este pecado es lo que dice en el versículo 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Así que toda esta acumulación, todo este acaparamiento de propiedades va a terminar en que Dios se los va a quitar, los va a desposeer de todos ellos, y van a pasar a manos de otros. Y evidentemente a las manos que van a pasar van a ser a las manos del ejército extranjero que va a llegar, que va a venir. Aquí se sigue describiendo este fracaso por causa de su maldad de todos estos potentados. En el versículo 8 dice: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Hay aquí un ataque directo a los derechos básicos, elementales de las personas. Y esto no lo está haciendo un ejército invasor. Esto lo están haciendo estos potentados del propio pueblo de Israel sobre su propio pueblo. No son extraños, porque que lo hagan extraños, pues entra dentro de lo previsible, pero que los mismos que son del propio pueblo hagan esto sobre los suyos es lo que precisamente añade maldad a todo el asunto. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban. Es decir, están despojándolos de la ropa, del vestido,
de algo que es muy elemental. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, la vivienda, el techo, el hogar, donde una persona allí vive y donde está. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Yo esto lo entiendo en el sentido de que a estos niños, los niños son los que de forma natural y de forma espontánea creen en Dios. Por eso Jesús dijo que teníamos que hacernos como niños si queríamos entrar en el reino de Dios, porque cuando nos hacemos adultos nos hacemos sofisticados y muy complicados y lo cuestionamos todo y lo ponemos todo en duda, etc. Pero un niño tiene una fe sencilla en Dios y en las cosas de Dios. A estos niños les han quitado ese conocimiento que tenían de Dios. Este es el fracaso de todos estos potentados. Y el resultado de todo ello lo tenemos en el versículo 10, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. En lugar de ser un sitio, una ciudad de tranquilidad, de paz y de bendición, eso ha terminado, se ha terminado. Es imposible que pueda haber reposo donde existe toda esta maldad. Y de hecho, los mensajeros que van a tener son de esta clase, del versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Es decir, un embriagado, un borracho, va a ser el profeta. Imaginaos qué clase de profeta y qué clase de profecía puede traer alguien a otra persona. Evidentemente no es de Dios, por supuesto, ni siquiera es de uno mismo que se lo ha inventado, sino que está dominado completamente por una sustancia embriagadora como es el vino o la sidra. Fracaso de los potentados. Pero fíjate, en medio de toda la descripción de estos fracasos que se está haciendo, aquí hay una cuña que el profeta mete en cuanto al propósito que Dios tiene de hacer algo que sea diferente para salvar a este pueblo. Versículo 12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Señor. Aquí Dios se está presentando como un pastor y está viendo al pueblo como si fuera un rebaño que está desperdigado. Por eso lo va a juntar, por eso lo va a reunir. Y es Dios, como pastor de su pueblo, el que va a efectuar eso. Frente a los malos pastores, que son todos estos potentados, poderosos, aquí Dios se presenta como el verdadero pastor. No es la única vez que en este profeta Dios se presenta como el pastor. Hay 2 veces más en los que el pueblo es descrito como un rebaño de ovejas y Dios viene entonces para apacentarlas. Y allí está, el que está al frente de ese rebaño, como dice al final del versículo 13, su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Señor. Pasamos al capítulo 3 y hay una descripción del fracaso de los dirigentes de la nación, dirigentes civiles
y dirigentes espirituales. De hecho, a los dirigentes se les nombra hasta en 4 veces en este capítulo 3. Versículo 1. Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Versículo 5. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas. Versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Y versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Veis que va mencionando uno por uno a los dirigentes de la nación. Príncipes, o sea, los príncipes son los que están a la cabeza de la nación. A los que aquí se ha traducido como jefes son los magistrados, los jueces que se sientan en los tribunales. Están también los profetas y están también los sacerdotes. Así que el profeta va pasando revista a todos ellos. Y aquí tenemos cuál es el estado en el que estos dirigentes se encuentran. Versículo 1. Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Claro que sí, ¿verdad? Los dirigentes se supone que son los que tienen que tener conocimiento de la justicia, los que tienen que tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, para de esta manera emitir sentencias que sean de acuerdo a derecho, que sean de acuerdo a justicia, y también para gobernar rectamente. Ellos son los que por encima de los demás tienen que tener las cosas claras. ¿Concierne a vosotros saber lo que es justo? Sin embargo, la realidad es, versículo 2, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Aborrecer lo bueno y amar lo malo. Justamente lo contrario, lo inverso de lo que debería ser, que es amar lo bueno y aborrecer lo malo. Y a continuación se describe aquí lo que ellos, los dirigentes, están haciendo con el pueblo, con los gobernados. Les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el cardero, y como carnes en olla. Es decir, estos dirigentes son depredadores, alimañas, que están devorando al pueblo. Lejos de dirigirlo, lejos de gobernarlo y apacentarlo, como el pastor que acabamos de ver al final del capítulo 2, estos lo que están haciendo es devorando al pueblo, son despojadores de su propio pueblo. No es extraño que lo que el profeta anuncia aquí es el quebranto, la ruina sobre ellos. Versículo 4. Entonces clamaréis al Señor y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Ha hablado príncipes, los cabezas de la nación, los jefes, los magistrados de la nación, los jueces de la nación, y ahora a continuación va a hablar de los profetas. Versículo 5. Los profetas son los que deberían de tener revelación de Dios, ¿verdad? Palabra, conocimiento de Dios para impartirlo, para transmitirlo al pueblo. Sin embargo, así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. De tal manera que estos profetas no están movidos por Dios y no están movidos por el mensaje de Dios, sino que están movidos por la codicia material. Si me pagas, voy a profetizar algo bueno para ti. Si no me pagas,
entonces voy a profetizar lo malo sobre ti. Estos profetas son asalariados, están movidos simplemente por el interés económico. Seguimos aquí la consecuencia de todo esto, de esta clase de profetas, la tenemos en el versículo 6, por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. No tienen, ¿cómo van a tener palabra de Dios si todas sus palabras van movidas por el interés material nada más? De tal manera que van a ser humillados, avergonzados por Dios, que los va a poner en evidencia frente a todos, mostrando su mentira, su falsedad. En contraste, fíjate la diferencia entre un profeta falso y un profeta verdadero. Versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí está hablando el profeta en primera persona. Y el contraste que hay entre él y los otros profetas es total. Porque Miqueas dice, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es la fuente, es la raíz de donde procede lo que Miqueas tiene que decir. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, efectivamente es el inspirador que está detrás de las palabras de Miqueas, lo cual las hace palabras verdaderas, palabras de Dios, lleno de poder y de juicio y de fuerza. Aquí un denuedo, un brío que Miqueas está teniendo para anunciar todo esto. No lo está diciendo con la boca pequeña. Cuidado, no vayan a ofenderse. Cuidado, no vayan a tomar represalias sobre mí y yo sufra las consecuencias de mi mensaje. Lo voy a decir, pero de una manera diplomática. Nada de eso. Estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza. Es el denuedo que tiene que tener todo siervo de Dios, todo predicador que se pone a anunciar la palabra de Dios para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cuando comenzamos los profetas, dijimos que el profeta básicamente es un predicador que denuncia el pecado del pueblo y llama al pueblo al arrepentimiento. Eso es básicamente un profeta. Y aquí tenemos a Miqueas cumpliendo perfectamente esa función, denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y hace falta valentía. Hace falta valor para hacer esto, porque además no está hablando a los más pequeños o a los insignificantes o a los débiles, no, es que está hablando a los grandes, está hablando a los poderosos contra los dirigentes de la nación. Versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, cabezas de la casa de Jacob. Capitanes, esta palabra capitanes que se ha traducido aquí, no es un militar, no es lo que nosotros entendemos el capitán de un ejército. Es la misma palabra que en el versículo 1 llama jefes, magistrados y jueces
de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Torcéis la norma. Y ya sabemos que el corazón humano es experto en cómo buscar recovecos y torcer las normas para que las leyes digan lo que yo quiero que diga. Siempre hay rendijas por las cuales meterse y de esa manera manipular lo que es la justicia y lo que es el derecho. Aquí está Miqueas denunciando todo eso. Versículo 10. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Estos son los fundamentos de esta sociedad que ellos están gobernando. Sangre, evidentemente sangre inocente, que está siendo derramada, crímenes que están cometiendo, injusticias. Unos fundamentos, evidentemente, que están podridos. Sigue la denuncia de jefes, de grandes y de dirigentes. Versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, o sea, por soborno. Si me pagas, te juzgo que tu sentencia salga favorable, y si no, tu sentencia será condenatoria. Sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Están todos vendidos a lo material, a la ganancia material. Estos son los dirigentes de la nación. Pero fíjate, no termina ahí. Y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Fíjate qué osadía, qué atrevimiento de alguien tan malvados que incluso creen que Dios está de su parte, que Dios está con ellos. Cuán ciego, cuán duro puede llegar a ser el corazón humano hasta el punto de engañarse hasta este extremo. La consecuencia de todo esto la tenemos en el versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Este va a ser el resultado de toda esta clase de gobierno de estos dirigentes. Va a ser el desastre de la capital de la nación. Sión será arada como campo. Jerusalén había y hay varios montes. Uno de ellos es el Monte de los Olivos, que está, según tenemos un mapa, es el que está a la derecha, es el monte desde el cual Jesús ascendió al cielo y al cual volverá en su segunda venida. Está el valle de Cedrón y a continuación tenemos el monte Moria, que es donde estaba edificado el templo de Salomón y luego el segundo templo, y ahora mismo lo que hay es un edificio islámico allí, en el monte Moria. Y al lado, cerca del monte Moria, está el monte de Sión. Sión, centro neurálgico de la ciudad, de la capital, será arada como campo. Jerusalén vendrá a ser montones de ruina. Fíjate, el profeta está anunciando aquí cosas que él no va a ver,
porque todo esto va a pasar 150 años después de cuando él lo está anunciando. Pero el hecho de que la profecía se tarde no significa que no se va a cumplir. Las generaciones van a pasar. No ha acontecido nada de lo que dijo Miqueas. Espera, es que Dios tiene sus tiempos para hacer las cosas, pero su palabra se cumple. Jerusalén, montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. El monte Moria, de la casa del Señor, de la casa de Dios, como cumbres de bosque. Es decir, algo abandonado, algo salvaje, algo que crecen ahí plantas, maleza, árboles, porque está descuidado, está totalmente abandonado. ¡Qué panorama! ¡Qué 3 capítulos! ¡Qué fracaso! A todos los niveles. Es un panorama ciertamente desolador, es un desastre total. Una nación arruinada en todos los sentidos. Si aquí terminara el libro del profeta Miqueas, no hay esperanza, no habría esperanza. Pero el libro del profeta Miqueas no termina aquí, sigue. Y aquí es donde entramos en el capítulo 4. Ante este fracaso, ante esta ruina, ¿dónde está el remedio? ¿Dónde está la solución? ¿Quién la trae? ¿De dónde viene? Y aquí está el mensaje del capítulo 4 y versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Fíjate, en el versículo anterior ha dicho, el monte de la casa será como cumbres de bosque. O sea, abandonado, desolado, de tal manera que ahí crecen los árboles salvajes. E inmediatamente en el versículo 1 del capítulo 4, en el versículo siguiente dice, el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes. ¡Qué cambio tan tremendo, tan radical! No tiene nada que ver un panorama con este otro que el profeta está aquí anunciando. Hay una palabrita pequeña que solamente tiene una letra que aquí no aparece. El traductor no la ha puesto, pero está, debería de estar, porque no es acontecerá en los postreros tiempos, sino y acontecerá en los postreros tiempos. Y la conjunción y sirve para unir 2 frases, ¿verdad? Claro, o para unir 2 palabras. No están una aislada de la otra, sino y une lo anterior con lo siguiente. Y acontecerá, es decir, no hay un corte ahí, al final del versículo 12, terrible, que acaba todo, y hay ese corte, sino que hay una continuidad. Y acontecerá en los postreros tiempos. Este verbo acontecerá significa que va a pasar, que ocurrirá. O sea que no estamos ante una probabilidad o una posibilidad de que algo así ocurra, pero a lo mejor no. No, acontecerá y acontecerá. Es una certeza, es una seguridad de que esto va a ser. O sea que aquí tenemos la continuidad del plan de Dios, del propósito de Dios. El propósito de Dios ya viene de muy atrás, que es establecer su reino.
Génesis 49:10. Es la primera ocasión en la que se habla de la profecía que Jacob da acerca de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de sus pies, ni el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hay allí, tan antiguo, un anuncio del reino. Y luego Ana, la madre de Samuel, también habla de cómo Dios dará su poder a su rey, cuando todavía no había rey en Israel, porque Israel se gobernaba por jueces. Ya está hablando ahí proféticamente del rey, y del rey con mayúscula. Ese propósito que viene de tan atrás, Dios lo continúa a pesar del fracaso de su pueblo. El fracaso de su pueblo no significa que el propósito de Dios fracase, porque si Dios dependiera totalmente de nosotros, entonces no habría solución. Pero Dios no depende de nosotros en última instancia, depende de su poder y depende de su sabiduría. Y por eso entonces es que Él va a sacar adelante este propósito bendito y glorioso de su reino, del reino de Dios, en medio de la debacle, del hundimiento de estos reinos, emerge, surge ese reino de Dios. Acontecerá en los postreros tiempos. O sea, que aquí estamos en la culminación de la historia. La culminación de la historia, la consumación de todo, la coronación de toda la historia de la humanidad es el reino de Dios. Aquí no estamos ante un episodio, entre otros, un episodio que durará un poco de tiempo y luego vendrá otra cosa y luego otra cosa, y así, como ocurre con los reinos humanos, que son episodios. Los gobiernos humanos son simplemente episodios. Hay un nacimiento, hay un ascenso, hay una caída. Viene otro, un nacimiento, un ascenso, una caída, y así es la historia de la humanidad. Pero aquí no estamos ante un episodio más, sino que aquí estamos ante la consumación, la culminación del plan de Dios. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes. El monte de la casa del Señor es donde está la morada de Dios, donde está la presencia de Dios. Y ese sitio es el que destaca, es el que se eleva por encima de todos los demás sitios. O sea, este es un sitio de mando, es un sitio de autoridad. Será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. O sea, no estamos ante un sitio entre otros, sino un sitio sobre otros. No estamos ante un sitio entre los demás, sino un sitio sobre los demás. No estamos ante un reino entre los demás reinos, sino un reino sobre los demás reinos. Será establecido. Esta palabra es muy importante, establecer. Porque algo que está establecido es algo que está afianzado, algo que está afirmado, algo sólido, no algo que se tambalea, algo que en un momento dado se puede venir abajo, se puede derrumbar, como pasó con estos reinos. Será establecido.
y correrán a él los pueblos. La palabra pueblos y la palabra naciones aparece varias veces aquí en este capítulo 4. Correrán a los pueblos, vendrán muchas naciones. Versículo 3, juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Pueblos, naciones. Es decir, que la autoridad, el gobierno de este reino de Dios no es sobre tal o cual pueblo nada más, sino que es universal. Universal, sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Correrán a él los pueblos. Esto indica la fuerza de atracción que este reino ejerce, que este reino tiene, hasta el punto de que la gente va a él. Aquí tenemos con estas alusiones a pueblos y naciones, de alguna manera la escena de Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta gran multitud que nadie puede contar, de todas naciones y pueblos, son las mismas palabras que está empleando aquí el profeta Miqueas. Están delante del trono de Dios, salvados gracias a la sangre del Cordero, a la sangre de Jesús. Volvemos a nuestro profeta. Capítulo 4 y versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Aquí no es cualquier Dios. Como hay naciones, los sirios tienen el suyo, Egipto tiene el suyo. No, todo eso ha terminado. Hay un Dios verdadero, que es el Dios de Jacob. Ese es. Están identificándolo. Además, venid y subamos. Esto indica el deseo que tienen. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Nos enseñará. Queremos aprender. Queremos saber. Hemos vivido en el error, en la ignorancia, en la oscuridad. Queremos aprender de Él para andar en sus veredas. O sea, para obedecerlo. No es simplemente aprender para saber por saber y llenar la cabeza de mucha información, sino para que eso se traduzca en una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Fíjate, en el versículo 12 del capítulo anterior, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. Un desastre. Ahora, aquí, en este reino de Dios, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Qué cambio? La ley, la directriz, la norma, la palabra del Señor, la revelación, el conocimiento de Dios. Estamos ante una Sión nueva y una Jerusalén nueva. Como dice allí en Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Se está refiriendo a la nueva Jerusalén. Está hablando ahí de naciones
que vienen entonces a esa nueva Jerusalén. Seguimos y ya vamos a ir terminando. Versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Él. ¿Quién? Evidentemente Dios, porque estamos hablando del reino de Dios. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. ¿Quién puede corregir a naciones poderosas? Normalmente son las naciones poderosas las que corrigen a otros. Claro, porque tienen el poder, porque tienen la fuerza. Y ellas son las que corrigen. Pero aquí son estas naciones poderosas las que son corregidas. Lo cual quiere decir entonces que el que las está corrigiendo es más poderoso que ellas mismas. Es Dios, es su reino. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Esta es una descripción de la paz. De la paz. Se han convertido las armas para matar, espadas y lanzas, en azadones y hoces, que son instrumentos para trabajar, instrumentos que dan fruto, ¿verdad? No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Esta es la consecuencia de este reino de Dios, la paz. Y no solamente eso, la bendición y la seguridad. Versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Eso es una escena de quietud y de reposo y de bendición también. Vid, higuera, fruto, abundancia. No habrá quien los amedrente, quien los asuste. No hay enemigo que pueda venir a amenazar. Seguridad, paz y seguridad. Pero fíjate el orden en el que están puestas aquí las cosas. Es porque Dios es el rey de este reino, es porque Él está al mando y tiene la autoridad, que como consecuencia de ello hay paz y seguridad. Es porque su ley está siendo la directriz y la norma y su palabra es la guía, que hay paz y seguridad. El mundo hasta el día de hoy está tratando de encontrar paz y seguridad, ¿verdad? Sí. Las naciones, para eso se creó la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Para eso se creó anteriormente, antes de que existiera la ONU, la Sociedad de Naciones, que era un organismo similar. Lo que se procuraba era terminar de una vez con las guerras en este mundo y encontrar la paz y la seguridad. La Sociedad de Naciones fracasó y por eso desapareció, y luego hubo que fundar la ONU. ¿Y qué decir del mundo en el que estamos viviendo? Si la guerra está aquí, está allá y está allá, y los rumores de guerra y las amenazas de guerra están por cualquier sitio. Es porque se está buscando la paz y seguridad sin respetar el orden que hay aquí establecido. Esta paz y seguridad verdadera y perpetua es en el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses,
en el capítulo 5 y versículo 3, el apóstol Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, o sea, lo hemos conseguido, paz y seguridad, el sueño de tantas generaciones, lo hemos conseguido, lo tenemos, y lo tenemos sin Dios, paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuando crean, piensen que lo han conseguido, sin necesidad de Dios ni del reino de Dios. Cuando el hombre piense que por sus recursos, por su sabiduría y su habilidad, tiene esa paz y seguridad, entonces es cuando se producirá este desastre, esta ruina que el apóstol Pablo está anunciando aquí, que es precisamente, coincide con la segunda venida de Jesús al mundo. Así que este capítulo 4 de Isaías, el reino de Dios viene justamente después de la descripción de los fracasos de los reinos de este mundo. Y vamos terminando aquí. Al final del versículo 4 dice, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Es decir, esto se cumplirá y será una realidad, ni más ni menos, porque Dios lo ha dicho así, porque lo ha anunciado. Terminamos aquí, continuamos la semana que viene con el resto del libro del profeta Miqueas y podemos tal vez adentrarnos en el libro del profeta Habacuc. Miqueas, Nahum, ya lo dimos con Jonás, y a continuación Habacuc. Así que vamos a ir también leyendo el libro del profeta Habacuc. Entonces, hasta la semana que viene, que el Señor os bendiga. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recordaremos, adoraremos, conforme a su gran amor. Recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.